Hola, en el vídeo anterior vimos qué son los experimentos y cómo los podemos realizar. Vimos también la importancia que tiene el grupo de control frente al grupo experimental y vimos las diferencias entre la variable dependiente y la variable independiente, ¿no? La variable dependiente es un efecto que queremos medir y la variable dependiente es una causa que está ocasionando ese efecto. Pues en este vídeo vamos a ver una serie de experimentos que se suelen hacer en el ámbito del marketing y de la empresa que son muy interesantes para obtener información del consumidor y de cómo se relaciona pues, con nuestros productos o con nuestros anuncios. Primero tenemos que dejar claro que hay dos tipos de experimentación, la experimentación en un entorno real y la experimentación en un laboratorio. La experimentación en un entorno real sería, por ejemplo, en un supermercado de verdad, donde estamos aplicando ciertas condiciones y las queremos medir. En cambio, en un experimento en laboratorio, ese supermercado, por ejemplo, sería recreado, haríamos un supermercado falso que tuviera todas las condiciones que nos interesan para medir las variables de nuestro experimento. La experimentación en un entorno real es mucho más difícil que en laboratorio, porque como vimos en el vídeo anterior, tenemos que controlar todas las variables muy bien y que todo permanezca inalterado, salvo la variable que queremos monitorizar, para aislar ese efecto muy bien. En cambio, en un entorno real, en un supermercado real, hay tantas variables que están ocurriendo a la vez y que no podemos controlar que van a hacer que los resultados sean quizá menos fiables. También depende mucho de lo que estamos midiendo, pero bueno, en laboratorio suelen ser más fiables. Vamos a ver los ejemplos de experimentos que tenemos en marketing y que más se suelen repetir. El primero es el test ciego, y el test ciego, como su propio nombre indica, consiste en, sobre todo en productos de alimentación o productos que tengan olor, sabor, es hacer una serie de experimentos para ver si el consumidor nota cierta diferencia o tiene cierta preferencia frente a una de las opciones que le estamos mostrando. Ya sabemos que tenemos que tener un grupo de control y un grupo que no es de control. El grupo de control puede tener nuestro producto, mientras que el grupo de control puede no tener nuestro producto, mientras que el grupo experimental sí. Así podremos saber si los que eligen, por ejemplo, el producto C lo están eligiendo porque nuestro producto les gusta más o porque tienen los consumidores la tendencia de elegir la C y el grupo de control también está eligiendo la C. Así que no podemos olvidar el grupo de control. Si hacemos test ciego, tenemos que tener el grupo que recibe el producto y el grupo que no lo recibe o que tenga la variable que estamos investigando. Otro test muy común en marketing es el test de packaging, ¿no? Sobre todo si funciona un envase, si el color es apropiado, si las letras están puestas en el lugar correcto. Para hacer test de packaging solemos utilizar tecnología adicional, ¿no? Que nos permite ver a qué partes del envase está poniendo atención el consumidor, dónde se centra la mirada y a la vez tendremos que compararlo con un grupo de control que está expuesto pues, a otros envases que no son el nuestro para ver si esos patrones se repiten o no, o ver si ese elemento que hemos incluido en nuestro envase realmente capta la atención que no está teniendo el grupo de control con otros envases, ¿vale? Así que los test de packaging son los que se utilizan normalmente pues, para ver si el envase va a funcionar, si lo vamos a mirar, si lo vamos a coger o si de repente pues, no nos va a gustar y no nos lo vamos a llevar. También tenemos como test muy habituales los pretest publicitarios. Los pretest publicitarios se hacen antes de lanzar un anuncio a televisión, ¿no? Para ver si el consumidor está recordando la marca a la que le estamos exponiendo o si está prestando más atención a una parte del anuncio o a otro, y para ello pues monitorizaremos pues su recuerdo, su memoria, su atención a lo largo del spot al que le estamos exponiendo. Así que aquí, si hemos hecho, por ejemplo, un pequeño cambio en nuestro anuncio, deberíamos tener grupos de control con el anuncio sin cambiar y luego grupo experimental con nuestro anuncio cambiado o varios grupos experimentales con distintas versiones del anuncio, y así podríamos compararlos con el grupo de control para ver si al introducir esas modificaciones pues de repente se acuerda más de la marca o hemos metido una canción nueva que se le queda más en la memoria o nos reconoce más rápidamente, ¿vale? Así que nunca olvidar el grupo de control. Y una vez hemos lanzado el spot ya a televisión, tenemos los post-test publicitarios, ¿no? Y aquí ya podremos medir los resultados de estas campañas y ver si el consumidor ha aumentado las ventas o no ha aumentado las ventas en comparación con otras medidas que tengamos de el anuncio sin variar.
Normalmente en los test publicitarios lo que queremos medir es la intención de compra, porque al final el anuncio está para intentar que compremos un producto o no. Así que si vemos que la intención de compra con el anuncio de antes es distinta a la intención de compra con el anuncio que hemos hecho después, pues hemos tenido un éxito y ese cambio que hemos metido ha sido exitoso. También tenemos otro tipo de experimentos que se hacen en supermercado, normalmente en un supermercado replicado, que es el sketching. Y el sketching consiste pues eso, en organizar un supermercado que normalmente suele estar bastante desordenado para ver qué pasa cuando ponemos al consumidor en él, si sabe ir a buscar cierto producto, si se detienen productos que se encuentra por el camino, si por el contrario va muy enfocado a aquello que necesita, y esto lo podemos comparar con un supermercado que está organizado de la manera habitual, donde el consumidor ya recuerda dónde está cada cosa. Así que esto nos va a permitir ver si al desordenar el supermercado el consumidor realmente va a por las mismas cosas o sigue el mismo recorrido o tarda el mismo tiempo en hacer la compra o presta atención a las mismas cosas. Así que también lo compararemos con el control, con el grupo que no ha sufrido ningún cambio, que es el habitual. Así que aquí tenemos un ejemplo de, pues por ejemplo, un recorrido dentro de un supermercado. Si este es el supermercado habitual, lo hemos replicado, es así como es, pues tendremos un grupo experimental donde hemos cambiado todo de sitio. Y entonces pues miraremos si el consumidor hace lo mismo o no hace lo mismo. Luego tenemos una serie de test que también nos son bastante útiles. En primer lugar tenemos el test de Abelson, que nos va a permitir medir cuál es el incentivo que le tenemos que dar a un consumidor para que compre nuestro producto. Es decir, qué le tenemos que dar para que deje el producto que le gusta y compre el nuestro. Pues esto lo podemos comparar con el grupo de control de los dos productos sin alterar, a ver si el consumidor normalmente cambia el que ya tiene por el nuestro o por el contrario se queda con el que le gustaba. Así que en el grupo experimental podemos ir cambiando estas condiciones, por ejemplo dando un pequeño regalo, aumentando un poco el tamaño, ir dando distintas cosas para ver en qué momento el consumidor dice, ay pues sí, ahora me cambio, gracias a esto que me han dado me cambio, ¿vale? Así que mediremos los incentivos. Este es el test de Abelson. Luego tenemos el test del repertorio de Kelly. Kelly lo que nos dice es que, bueno, un test para ver en qué características se está fijando un consumidor es darle tres opciones entre las cuales tiene que encontrar similitudes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, le puedo enseñar tres coches que sean un Audi, un Volkswagen, un Audi, un Volkswagen y, por ejemplo, un SEAT, ¿vale? Y le decimos, tienes que encontrar tres similitudes. Y dice, vale, pues yo he encontrado de similitud que Audi y Volkswagen son distintos a SEAT. ¿A qué le está dando importancia? Pues al país de origen, ¿no? En cambio, sin embargo, si el Audi es muy grande y el Volkswagen y el SEAT son pequeños, puede decir, pues los que son iguales son el Volkswagen y el SEAT, porque son pequeños, y ahí podemos saber que se está fijando más en el tamaño que en el país de origen. Así que ahí, haciendo cambios en este repertorio, podemos ir viendo si el consumidor se va fijando en ciertas características o se va fijando en otras. También tenemos el experimento de Taylor, y Taylor se enfocó en averiguar ¿qué hace falta para que un consumidor se dé cuenta de que ha habido un cambio en un producto? ¿En qué momento se da cuenta y dice, este envase es distinto, o este sabor es distinto, o esta variedad es distinta? Y este test es muy interesante para productos como por ejemplo las galletas Oreo o Milka, que tienen un montón de variedades de productos, ¿no? Y en qué momento el consumidor se da cuenta de que el envase amarillo de Oreo pertenece a una cosa y no pertenece a otra, o cuando veo Oreo con galletas sé que es cierto tipo o no es otro tipo. Así que cuando tenemos mucha variedad siempre queremos saber cuándo el consumidor se da cuenta o aprecia que esto existe. Así que vamos a ir midiendo pues cuándo ocurre, cuando el consumidor dice, aquí hay una diferencia, este producto es distinto, el producto que he visto antes recuerdo que es este otro. Y también vamos a medir en qué momento el consumidor no se da cuenta de que algo ha cambiado. Así que en este caso el grupo de control sería el grupo que siempre está expuesto al mismo producto, nunca cambia, y otro grupo experimental estará expuesto al producto que es ligeramente diferente y le diremos, bueno, ¿has encontrado alguna diferencia? ¿Crees que este producto es el que has visto antes? ¿Ves alguna diferencia entre estos dos productos? Y si dice que sí y el grupo de control dice que no y hacemos la prueba estadística y nos confirma realmente que son distintos, diremos que ahí hemos encontrado el momento en el que el consumidor se ha dado cuenta de la diferencia. Bueno, ya hemos visto una serie de experimentos que son bastante interesantes, os voy a dejar enlaces a algunos más por si queréis indagar más sobre el tema, pero
lo que os tiene que quedar claro en este caso es cómo se hace un experimento, los grupos que tenemos que tener, cuáles son las variables dependientes e independientes y las pruebas estadísticas que tenemos que realizar. Así que ahora, si ya tenéis datos relativos a un experimento que hayáis hecho, podéis ir a los vídeos de SPSS y hacer las pruebas apropiadas. Muchas gracias y hasta pronto.